Bien, vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y al iniciar esta clase, Padre, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que nos limpie nuestra mente, nuestro corazón de todo pecado y de toda maldad, Señor. Que el fluir de tu Espíritu, Señor, sea puro y limpio en nuestro ser. Por ello, Señor, apelamos a la sangre de Jesucristo, que nos limpie de todo pecado, para así, Señor, al abrir tu palabra, podamos presentarnos delante de ti sin pecado. Padre, gracias te damos por permitir estar aquí y por estudiar tu palabra, Señor. Pedimos que tú, oh Dios, nos asistas, para que así, oh Dios, nuestra mente y nuestra capacidad intelectual sea iluminada por tu Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesucristo que te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Salmo 32.1 están las tres definiciones que utiliza la Biblia como pecado, ¿no? Dice así el Salmo 32.1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Están las dos cosas. Primero está la transgresión y el pecado. Pero en el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí está la segunda parte, la iniquidad. Entonces, estos tres conceptos siempre vamos a encontrar en la Biblia como que es pecado. La palabra transgresión acá es sobrepasarse, es violentar, es violar la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. Todo aquel que violenta o transgrede o viola la ley de Dios está en pecado, ¿no? Eso lo hemos visto claramente en Primera de Juan 3:4. Esa es la definición, una de las definiciones de pecado. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? 3, versículo 4. Amén. Ya. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción o transgresión es igual. Esto ya lo que manejamos cuando te pasas una roja, viene el policía y te pone tu papeleta, pero te dice ¿por qué? Porque has transgredido la ley o la norma, ¿no? Acá lo llama infracción también. Has cometido una infracción, entonces te ponen en tu papeleta. ¿Por qué? Porque no has respetado la ley o la norma que regula el tránsito. También en la vida espiritual Dios ha regulado a través de su ley cómo debes vivir. Pero si yo no hago caso a Dios y me rebelo, entonces estoy cometiendo una transgresión. ¿Y qué es el pecado? Es transgredir la ley de Dios. Y ahí la iniquidad, ¿qué es? Cuando hablamos de inicuo, Es distorsionar. O sea, esto es cuando yo puedo engañar a alguien o estafar a alguien distorsionando una verdad, ¿no? O haciéndole creer algo que no es. Es iniquidad. Por eso al diablo se lo conoce como el padre de la iniquidad, porque a través del engaño lo saca del camino y lo lleva a la perdición, ¿no? Es iniquidad. Bien, entonces bajo estos tres conceptos van a encontrar en la Biblia muchos pasajes. Entonces ya saben que transgredir, pecado e iniquidad es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Vimos la semana pasada también en la caída. ¿Qué pasó ahí? ¿Han tenido su separada? La página 4. La caída. Vamos a ver la caída. Bien. Dice así: el relato de la caída se da brevemente y sin mayores detalles,
y tomó del fruto, y la acción de tomar el fruto ya tenía su base en la actitud interior de autosuficiencia, rebeldía y desobediencia. La caída empieza porque Satanás, como hemos visto la semana pasada, le engaña a Eva, utilizando con astucia el torcer la palabra de Dios. Él le dijo, como que no puedes comer de todo árbol. Y Eva le dice, no, solo de un árbol no podemos comer, ni le podemos tocar. Y ese agregar esa palabra fue lo que trajo mejor dicho, abrió una brecha ahí para que Satanás por ahí lo engañe, ¿no? Como consecuencia de ese engaño, Eva entonces toma el fruto, y eso es lo que estamos viendo acá. El relato de la caída, vamos a ver de nuevo, el relato de la caída se da brevemente y sin mayores detalles. O sea, ¿qué dice acá? Tomó el fruto, un interior de tomar el fruto, y ya tenía su base en lo interior. O sea, primero tú tomas una decisión en tu corazón y después lo llevas a la acción. En todo hay eso, por eso nadie puede decir, yo no sabía lo que hacía. No, porque tú para hacer algo has tenido primero que pensarlo. Solo los locos o desquiciados mental, ellos pueden hacer cosas que no lo piensan, pero toda persona normal, toda persona natural, piensa antes de hacer. Lo que Eva ya había decidido hacer eso, porque se dejó engañar. Entonces, de la parte exterior, primero ella ya lo había definido o decidido en su interior. Sino que a veces muchos quieren hacer algo, pero no lo hacen porque lo están viendo, ¿no? Por ejemplo, un ladrón no puede robar si hubiera un policía ahí. Aunque él quisiera, pero no lo hace porque está el policía. Pero el día que no está, claro. A veces alguien es fiel a su esposa porque no tiene la oportunidad de sacar la vuelta, pero el día que tenga la oportunidad, lo va a hacer. Un mentiroso no miente porque sabe que la gente sabe, pero cuando encuentra un incauto, le va a mentir, ¿no? Por eso ya eso está en su interior, solo que todavía no lo expresa, todavía no lo... Pero cuando ya se decide, este fue el caso de Eva, la acción que lo llevó a tomar el fruto y comerlo, ya ella lo había decidido en su interior, en su corazón. Y eso fue, como dice acá, la autosuficiencia, rebeldía y desobediencia. Eva tomó del fruto a pesar de que ella misma había dicho, ni lo toque. Y comió y consumió su pecado personal, ya que el fruto se había convertido en un fruto codiciable, agradable a los ojos, y dio también a su marido, del cual comió, como ella. Persuadió a su marido para que comiera del fruto, quien sin ningún miramiento también lo hizo. Así entró el pecado en el mundo. O sea, ese es el origen del pecado a la humanidad. A la humanidad. ¿Dónde se originó el pecado primordialmente? En el cielo. ¿Quién fue? La acción que se inicia con Satanás en el cielo. Bien, pero acá en la tierra se inicia con Adán y Eva, ¿no? Así entró el pecado en el mundo ante la prueba de la desobediencia a Dios, ante la tentación de Satanás. El hombre decidió pecar contra Dios, haciéndose desobediente, ingrato, desconfiado y rebelde. Bien, entonces, la decisión del hombre de creerle a Satanás hizo que se rebelara contra Dios, sea desobediente, ingrato, desconfiado y rebelde. O sea, la muestra de haber desobedecido a Dios es desobediente, ingrato, desconfiado y rebelde. Ahí está. Ahora, vamos a ver este concepto rápido. Para cuando uno va a predicar, siempre hace una estructura del sermón, ¿no? Cuando ustedes escuchan una predicación,
o una enseñanza a veces, el que va a enseñar o el que va a predicar hace una estructura de los puntos que él va a tomar. Y de acuerdo a esa estructura, él va avanzando o penetrando con la enseñanza que él quiere dar. Yo quiero darle a ustedes una estructura del pecado ahora, que si quieren lo pueden utilizar para un sermón. Yo lo he hecho ya, ¿no? Por eso les voy a decir. La estructura del pecado, vamos a ver esto, ¿ya? En primer lugar, universalidad del pecado. Universalidad del pecado. O sea, ¿cómo el pecado entra en el mundo entero? ¿Cómo? ¿Quién fue el primero? Satanás. No, fue Satanás. O sea, ¿cómo sabemos eso? Vamos a 1 de Juan capítulo 4. Ah, no, 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. A ver si alguien lo lee. 1 de Juan 3:4. A ver, ¿qué dice ahí? Ya. Todo aquel que comete pecados infringe también la ley, pues el pecado Es infracción de la ley, ¿no? Bien. Ya, hijitos, ¿dónde está? Ahora lea el 3:8. 3:8. el que practica el pecado. 8, pongan acá ya. 8, 3:8. Ya, vamos hermana. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí está. Para eso Apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. el pecado desde el principio, ¿dónde se inicia? Claro, pero ¿qué dice ahí? Con el diablo. ¿Quién fue el primero que pecó? El diablo. Por eso dice ahí que el diablo peca desde el principio. O sea, en él se inició el pecado, ¿no? Eso es lo que quiere decir Juan. Que el pecado se inicia en Satanás. Y después Satanás, a través de su astucia del engaño, inyecta el pecado en Adán y Eva, ¿no? Entonces, universalmente, el pecado se inicia en Satanás, también el diablo. Esa es la primera estructura. Bien, vamos a ver ahora la segunda estructura. Después, ¿dónde se inicia el pecado ya en la humanidad? ¿En quién? En Adán, correcto. La segunda en la humanidad es en Adán y Eva. O sea, el pecado universal empieza Satanás, pero el pecado en la humanidad empieza en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que se dejaron engañar por Satanás y entonces trajeron a toda la humanidad. Busquen Romanos 5:12. Romanos 5:12. A ver, ¿quién lo lee? Ya. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces dice que el pecado entró a la humanidad por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán y Eva. Y como el pecado entró a través de ellos, y nosotros somos descendientes de ellos,
o Adán es que nos representa a todos, entonces el pecado pasó a todos, ¿no? A todos. A todos los hombres. Entonces, el pecado, en la universalidad del pecado empieza Satanás. Pero en la humanidad empiezan por Eva, Adán y Eva. Está en la humanidad. Pero ahora vamos a ver en lo personal. En lo personal. ¿Cómo es esto en lo personal? Adán y Eva transmite, porque somos descendientes de ellos, por lo tanto, como ellos son pecadores, el pecado pasa a toda su descendencia, o sea, a toda su raza, a toda la humanidad, ya viene infectada con el virus del pecado. Ya nadie, a excepción de Jesucristo nuestro Señor, es el único que no tiene pecado, porque Él no nace de hombre, sino nace del Espíritu Santo. Entonces, Él es el único que no tiene pecado. Pero después, todo aquello que es nacido de mujer, viene con el germen, el virus del pecado. Y el pecado entonces pasa a todos los hombres, como leo, ¿no? Por cuanto el pecado entró por un hombre, y ese pecado pasó a todos los hombres. Y entonces, por lo tanto, todos somos pecadores por naturaleza. No porque peco, sino yo peco porque ya soy un pecador. Entonces, no hay nadie que diga, hermano, yo no tengo pecado. Por eso la Biblia, en Juan dice de mismo también, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice todos son pecadores. Pero si yo digo, no, yo no tengo pecado, entonces estoy diciendo, Dios está mintiendo, ¿no? ¿No? Ahí nomás en Juan, miren el capítulo 1. Primera de Juan, sí, ahí nomás dimos. Primera de Juan. Sí, 1:8. 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si alguien dice, yo no soy pecador, hermano, yo me porto bien, tengo yo respeto a la gente, todo. Haga lo que haga, ese hombre es un pecador. Y al decir, hermano, yo no tengo pecado, es un orgulloso, es un inmaculado. Porque si no tuviéramos pecado, tendríamos que tener una aureola en la cabeza y alitas atrás, ¿no? Pero nadie es eso. Entonces, todos somos pecadores. Y ese pecado vino directamente de nuestros primeros padres que desobedecieron a Dios. Y eso infectó toda la raza. Bien, pero ahora en lo personal, el pecado está representado en dos acciones. Primero, vamos a Jeremías 17:9. Busquen ahí. Jeremías 17:9 y después Mateo 15, que ese es otro texto también que demuestra ahí, 15-20. Vamos primero a Jeremías 17:9. A ver, ¿alguien lo lee? Engañoso es el corazón ante todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? O sea, en lo personal, todos nosotros tenemos un corazón engañoso. Y ahí podemos usar la palabra perverso. O sea, que siempre va a llevarnos a hacer el mal. Siempre. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es caída. Por eso que la ética, la moral, trabajan con ese concepto de poder reformar al hombre. Pero no pueden,
Porque para que puedan cambiar al hombre, lo que tienen que hacer es cambiar su corazón. Porque su corazón es perverso. Hablando al corazón se refiere acá. Claro, a la mente. O al asiento interior de la persona, ¿no? Entonces, si la persona por naturaleza es perversa, entonces no podemos cambiar a esa persona, salvo que cambiemos su corazón. Y mismo Jeremías dice, yo os pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, lo que hace Dios no es moralizarnos ni enseñarnos, lo que hace Dios es cambiar. En cambio, la psicología, la psiquiatría y estos motivadores o esos, ahora lo llaman coacher, ¿no? Los coaches, ¿qué hacen ellos? Simplemente quieren reformar. Entonces te dan disciplina, motivación, positivismo, ¿no? Que haga las cosas bien y tantas cosas. Pero todo eso no cambia el corazón. Simplemente lo que hace es tapar el mal que tiene el hombre dentro. En cambio Dios no. Dios entra adentro de ti y cambia ese corazón de piedra, cambia ese corazón pecador y transforma tu vida. Por eso es que el Evangelio no es una reformulación del hombre, sino es un cambio de vida, es un cambio de ser. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Es una nueva criatura, o sea, no es un mismo hombre reformado, sino es una nueva criatura, es un nuevo nacimiento, por eso lo llama eso. Porque es engañoso el corazón. Por eso el mismo Jeremías dice en su carta, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bien, ahora, nuestro Señor Jesucristo también reafirmó esta verdad. Vamos a Mateo ahora 15:20. De lo que Jeremías ya había dicho, ¿no? Ahora vamos a Mateo 15:20 para ver este concepto. A ver si alguien lo lee, por favor. Las cosas son las que contaminan al hombre. El comer con las manos sin hogar no contamina. Sigue. Sí. El 20, ¿no? El 21. Hasta el 20 léalo, hermano. El 20, 19. El 19. No. El 20. No, Mateo 15 del 20. 15 del 15 al 20. Ahora sí. Sí. No, es que acá he puesto mal. Es del 15 al 20, exacto. ¿Ya? A ver, ahora sí. ¿Quién lo lee? Entonces respondió Pedro y le dijo, declaramos esta parábola. Jesús les dijo, también vosotros estáis aún sin entendimiento. Aún no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es arrojado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y cagar no contamina al hombre. Ahí está. Claro, clarísimo. Jeremías había dicho, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué dijo él? Porque el corazón del hombre está infectado por el pecado y todo lo que el hombre haga siempre lo va a hacer con tendencia al mal. Al mal. Y nuestro Señor Jesucristo lo reafirma aquí porque los fariseos le dijeron, oye, tú no te lavas la mano para comer. Te estás contaminando, dicen. Ahora sí es cierto que hay que tener cierta higiene, ¿no?
Pero él se estaba refiriendo a la parte espiritual, porque está hablando con quién, con los fariseos, que eran los religiosos, ¿no? Y él dice, hipócrita, le dice, si yo me contamino con algo, pues lo mucho que me puede dar es una indigestión. Pero después todo eso se va a la letrina. Pero en realidad, ¿qué es en sí lo que contamina al hombre? Dice, es lo que sale del corazón. Por eso dice, del corazón salen ¿qué? Los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, los robos, todo sale del corazón del hombre. Y si el hombre no es cambiado el corazón, si el hombre no es transformado ese corazón, pues puede etiquetarse una moral o una ética, pero sigue con el corazón perverso. Digo, hermano. Citan al corazón, no se refieren al corazón. Por supuesto. Pues. En el griego, corazón es cardio. Y ahí no es la palabra cardio, sino es la palabra psique, que es mente. Pero para entenderlo mejor, es el asiento del alma, es el asiento de las emociones, es el asiento donde yo decido, es el asiento donde yo trato de definir mis decisiones, es allí, es el asiento del alma. Ya los psicólogos y los psiquiatras saben eso, ¿no? Pero nosotros, como somos influenciados por una herencia griega, entonces ponemos al corazón como el centro del hombre, ¿no? El centro del hombre. Ustedes saben que antes era pecado o era mal visto que alguien abra un ser humano. El ser humano era algo intangible, no se podía abrirlo. Y entonces, ¿cómo el hombre sabía lo que había dentro de él? ¿Cómo sabía el hombre? Si no podían abrir un cuerpo. Claro, pero ¿qué es lo único que puedes sentir? ¿Sentir tu hígado tú? ¿Puedes sentir tu páncreas? ¿Puedes sentir tu vaso? ¿Puedes sentir tus riñones? No, pero ¿qué es lo que sientes? El corazón, pues. ¿Por qué? Porque el corazón es una bomba. Por eso que lo primero que hacen los médicos, cuando es un médico, se ponen su estetoscopio y entonces ve cómo está tu ritmo cardíaco. Porque de acuerdo a eso ves si eres hipertenso, de acuerdo a eso ves si está funcionando bien tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el único órgano del ser humano que tú lo puedes sentir. Después no hay ningún otro órgano. Ya lo sientes cuando ya estás enfermo, ¿no? Pero tú puedes sentir el dolor del hígado. No, ve los efectos. O el del riñón, tampoco. Ve los efectos, sí, cuando orinas, ¿no? Que tienes alguna infección, pero no lo sientes. Entonces, el único órgano que tú lo sientes es el corazón. Por eso que cuando tú tienes una impresión grande, un susto, ¿qué pasa? El corazón, ¿no? O como antes decíamos nosotros, cuando tú ves a una chica que te guste, le dices quieto loco. ¿Te acuerdas? Le dices quieto loco. Ya, porque era el único. Esa herencia, esa herencia vino a través de los griegos. Por eso que en Grecia había un dios que se llamaba Cupido. ¿Quién es Cupido? ¿Ya? ¿A dónde flechaba? ¿Por qué? Porque era el corazón el que comenzaba a latir cuando estabas templado, ¿no? Cuando veías a la chica o cuando se te acercaba el corazón comenzaba. Y por eso los griegos ponían el asiento de las emociones o el asiento del alma en el corazón. Pero el hebreo no hacía eso. No. Hay una interesante esto, porque en el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, perdón. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El primer mandamiento, que está en Deuteronomio capítulo 6, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma.
no utiliza la palabra mente ahí. Pero en el Nuevo Testamento, que ya fue escrito en griego, ahí sí utiliza con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque Pablo, nuestro Señor Jesús, tenía que definir que no es solo el sentimiento lo que te tiene que llevar a Dios, sino es tu razonamiento, tu pensamiento. Porque si hablamos de corazón, solo es un sentimiento. Yo, ay, me siento enamorado de esa chica. Ay, como esto me gusta. Estoy simplemente mostrando que el sentir. En cambio, mis hermanos, el hebreo no tiene esa connotación. Para el hebreo era todo el ser, el asiento de su alma. O sea, en el alma estaba la mente, el sentimiento y la voluntad. O sea, era todo. En el griego no. Por eso es que cuando ustedes van a leer el primer mandamiento que está en Hebreos, en Deuteronomio, y leen en Mateo, ahí van a encontrar que en Mateo está la palabra mente, que no está en Hebreo. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro concepto, sino que nosotros le hemos puesto al corazón como el centro. Para eso. Y por eso nosotros creemos que es el corazón, pero no. Porque el corazón simplemente es un órgano que bombea la sangre nada más. Pero ¿dónde tú tomas las decisiones? Es en la mente, pues. Por eso, en Romanos capítulo 10, dice, si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor y creyeras en dónde dice, en tu corazón. Esa palabra no hay cardio, ahí no va la palabra cardio, ahí va la palabra psique, que es mente. O sea, si vemos porque yo tengo mi Biblia interlineal, ¿no? Que es el griego, y no va ahí la palabra cardio, sino va la palabra psique. O sea, si creyeres en tu mente que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Por eso es que el Evangelio no va al sentimiento de la persona, aunque pasa por ahí después. El Evangelio va directamente a la mente, al razonamiento. Por eso nadie puede creer en Dios por un sentir. Yo tengo que creer en Dios porque lo analizo, lo investigo y me doy cuenta que sí es cierto eso. Pero por un sentir nada más. No, ¿por qué? Porque los sentimientos son volátiles. Los sentimientos un rato te hacen sentir, pero... y otro rato estás, pero... en cambio la mente no. Porque la mente que tú razonas, que tú piensas, ya la internalizas. A ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Si yo estoy alegre, estoy pero rebosando de gozo y alegría. 2 más 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Ahora, yo estoy triste, estoy decaído, estoy por los suelos. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Por qué? Porque el razonamiento no cambia, las emociones sí. Por eso es que no podemos confiar en nuestras emociones, porque son volátiles, son cambiantes. En cambio, el razonamiento no. Porque el razonamiento es concreto. Esto es así, punto. Así estés triste, estés alegre, siempre va a ser lo mismo. Y la verdad está enmarcada dentro de ese principio. Toda verdad está enmarcada dentro de ese principio. O sea, no está en lo que tú sientes o en lo que yo creo o en lo que yo puedo sentir, sino en la verdad propia. O sea, si yo no veo el sol, porque está nublado, quiere decir que el sol no existe, o ese día no salió el sol. No, así esté nublado, así, y así esté de noche, el sol está ahí. Es una verdad incontrovertible. Pero eso parte ¿de dónde? Del razonamiento. Pues. Pero si me baso en mis emociones,
O sea, yo me siento triste, entonces mi día nublado, estoy en las tinieblas, estoy en la oscuridad. No, así es triste, el sol está arriba. O puedo estar alegre y dice, uy, qué día tan maravilloso, qué día tan hermoso. Igual está el sol ahí. Entonces no está basado en el sentimiento, aunque el sentimiento es la reacción ya de la mente. De la mente. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia más le da importancia? Romanos capítulo 1, 2 dice, renovaos en nuestro entendimiento. Y Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. La Biblia da mucha importancia a lo que es el razonamiento de la persona, en la mente de la persona. Muy bien, ya. Entonces, a lo que han llegado recién, la universalidad del pecado, o sea, el pecado universalmente fue creado en Satanás. ¿En dónde? En el cielo. A la humanidad entró por Adán y Eva, y de ahí pasó a todos los hombres, y le hemos leído ahí, por cuanto el pecado entró por un hombre, luego el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos representados o somos descendientes de Adán y Eva. Ahora, en el ser humano, individualmente, el pecado está en el asiento del alma. Bueno, hay un lío que está en el corazón, ¿no? Pero es en el asiento del alma. Es en la manera en que tú piensas, actúas, está ahí el pecado. Por eso que hemos leído, ¿de dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los robos? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde dice? ¿De dónde? De la mente. Por eso es que el hombre tiene una mente pervertida. ¿Y qué hace Dios? Tiene que cambiar este chip. No reformarlo, sino cambiarlo totalmente. Y eso lo llama el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Un nuevo ser. No es un ser reformado, no es un ser que arreglado, sino es un nuevo ser, una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Entonces, este es la estructura del pecado. Universalmente entra por Satanás en el cielo. De ahí, por el engaño a Eva, pasa a toda la humanidad, y en lo personal es que todos nacemos con el germen y el virus del pecado. Y hemos leído ahí, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, entonces, como todos somos pecadores, como todos estamos bajo la condenación del pecado, todos, sin excepción, necesitamos la salvación. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Jesucristo. Y nadie puede decir, no, yo no. Porque todos estamos con el germen y el virus del pecado. Y nadie nos puede salvar de eso, solo Cristo. Por eso dijo, yo soy el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Bien, ¿alguna pregunta aquí? Ya, esta es una estructura que lo pueden utilizar si ustedes lo pueden enseñar. Yo cuando hago mis sermones utilizo esta estructura. Bien. Ahora, ¿qué pasó con Eva en la caída? ¿Qué pasó? Ahora, de una vez que cae, el pecado comienza a tener efectos en la persona. En la persona. ¿Cuál fue el primer efecto? Vamos entonces a la Biblia, ya no a la separata. Vamos a la Biblia, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Sí, porque como no todos tienen la Biblia, vamos a hacer la exégesis por acá. Bien. 3. La caída empieza en el versículo 6, que ya hemos leído antes. 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y también le dio a su esposo. O sea, la astucia de Satanás fue transversar el mandamiento de Dios que le había dicho no comas, que le dice no moriréis, porque ustedes van a ser como dioses. Ahora, esa oferta, esa provocación que le hace, es lo que lo lleva a Eva a mirar el fruto primero. Ahora, ¿cómo empieza el pecado, hermano? Empieza así. Después vamos a ver cómo es que podemos luchar contra el pecado, ¿no? Pero ¿cómo empieza el pecado? Ahora nosotros pecamos porque somos atraídos por nuestra concupiscencia. Pero en Eva, ellos no tenían concupiscencia porque ellos estaban libres de pecado, libres de mal. Ellos no conocían lo que era, no conocían lo que era el mal. Ellos no sabían lo que era morir, nunca habían muerto. Por eso es que cuando una de las cosas, por eso se llaman eso el estado de inocencia, ¿no? Ellos no conocían lo que es pecado, porque nunca habían pecado. Ellos no conocían lo que era muerte, porque cuando dice ustedes ciertamente morirán, no sabían qué es eso, porque nunca habían muerto, no han experimentado. Pero en el caso de ellos, y es el arma, y esto lo vamos a desarrollar más adelante, y ojalá que no me falten ustedes, el arma poderosa de Satanás, y que hasta ahora lo sigue usando, y que a lo largo del tiempo siempre ha sido su arma favorita, y que el hombre, a pesar de su sabiduría y su ciencia, sigue tan, no quiero decir la palabra, es esto. Este es lo que es el arma de Satanás. ¿Qué hizo con Eva? La tentó, pues. ¿Cómo la tentó? Ofreciéndole, ofertándole, diciendo lo grande que podía hacer, lo que podía llegar a alcanzar ella si desobedecía a Dios. Eso es tentación. Tengan cuidado cuando alguien viene y le ofrece algo barato, o es robado o es malo. Eso es. Porque es imposible que algo que sea natural te lo vendan barato. A un amigo ahí le vendieron un reloj, le enseñaron un reloj, sacaron así un reloj. Oye, mira, te lo dan para que lo veas, una vez que lo veas y después te lo quitas, dice, y lo ponen en un papelito y dice, te lo guarda ya. ¿Cómo es? ¿Cuánto quieres? Pero dices tú, ¿no? Por ejemplo, que ese reloj valga $200. Ya dame 50 nomás. No, pero no, que tú sabes qué reloj es este que por acá. Ya tú dices, rápido, pues, man, tú sí te trabajas así a la psicología. Y tú ya toma, y te saca. Pero ya no te saca te saca el otro, donde hay un reloj malo o hay una... y te dice, ya, anda, vete. Y tú chapas y te vas contento, crees que has hecho. Y cuando llegas ahí lo abres. ¿Qué se aprovechó de ti? ¿Qué se aprovechó? ¿Tu inocencia? Y te trabajó la psicología. Es lo que hizo Satanás con Eva. Le ofreció algo que ella pensó que iba a ser grande, que iba a ser poderoso. Y lo único que trajo fue enfermedad, vergüenza, temor y muerte. Eso es lo que siempre usa esto. Eso es. ¿Qué hizo Satanás con nuestro Señor Jesucristo? ¿No hizo lo mismo? Lucas capítulo 4 dice que fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Y qué hizo? Lo mismo que hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho. Demuestra, pues. Lo mismo. Los 3 argumentos que utiliza contra Eva son los 3 argumentos que utiliza contra nuestro Señor Jesucristo y son los mismos 3 argumentos que utiliza con nosotros. Lo mismo, nunca ha variado eso. Pero lamentablemente nosotros seguimos cayendo. O sea, ¿qué le dijo a Eva? Primero, seréis como Dios. ¿Qué hizo con nuestro Señor Jesucristo?
Dijo, primero que tenía que... ¿Ah? Ahí le dice así. No, primero le dice así. ¿Por qué le dice que convierta la piedra en pan? Con necesidad humana, ¿no? Mira, vamos ahí. El problema es que lo leemos muy literal, ¿no? Lucas capítulo 4. Y ustedes se van a dar cuenta que es el mismo argumento. Cuatro, 4:1, ¿no? 4:1. ¿4-1? Sí. ¿Cómo empieza la tentación acá? ¿Qué palabra le dice? ¿Qué palabra le dice? No. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la palabra de Satanás? Si eres el Hijo de Dios, demuéstrame. Demuestra que eres el Hijo de Dios. Eso le está diciendo él. Ahora, ¿tú eres Dios? Sí, demuéstralo. ¿Cómo? A ver que se convierta en pie en pan. O sea, le está haciendo dudar. Si nosotros vamos más adelante en el bautismo, ¿qué le dice Dios en el 3:22? Lucas 3:22. ¿Qué le dice Dios ahí? Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. O sea, Dios le había dicho, tú eres mi hijo amado. Tú eres. O sea, el mismo Dios le está diciendo, tú eres mi hijo amado. Ahora, ¿qué hace Satanás? Así eres el hijo de Dios tú. ¿Qué está haciendo él? Le está poniendo en duda la palabra de Dios. Dios había dicho, tú eres mi hijo amado, en cual tengo complacencia, pero él le está diciendo, tú eres el hijo de Dios. Demuéstralo, pues. O sea, le está poniendo en duda que él es el hijo de Dios, y para que yo crea, entonces haz la piedra en pan. En otras palabras, lo que él está diciendo, demuéstrame que eres el hijo de Dios. Cuando Dios había dicho, no, si tú eres ya hijo de Dios, ¿por qué tienes que demostrar nada? ¿Por qué? Si yo soy hombre, ¿por qué tengo que demostrar que soy hombre? Para ser hombre, porque tengo 3 mujeres, porque tengo 4 costillas, porque soy macho acá, porque agarro una botella de whisky y me la tomo, demuestro que soy hombre, pero que soy macho. ¿Qué es idiota? ¿Por qué? Si tú eres hombre, ¿por qué tienes que demostrar si tú lo eres? Y eso es lo que está usando Satanás acá. Tú eres... Oye, pero si Dios ya me había dicho que yo soy, ¿qué tengo que demostrarte? Nada. Así no empieza el pecado, hermano. Calito, tú eres hombre, ¿no? Demuéstralo, pe. Entonces, a ver, fúmate. Tómate. Ándate a un burdel, pe. Engáñate, porque tú eres hombre, tú eres vivo, pe. Eso es lo que hace Satanás siempre. El mismo argumento. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Haciendo dudar de qué. De la palabra de Dios, pues. Con que Dios os ha dicho que solo puedes tener una sola esposa. No. Tu deseo puede ser para muchas mujeres. Con que Dios os ha dicho que no mientas. Oye, pero si no mientes, ¿cómo sales de tus situaciones difíciles? Con que Dios ha dicho que no puedes robar. Oye, pero si nadie se va a dar cuenta y tu necesidad lo exige, roba nomás, no pasa nada. Con que Dios os ha dicho que no puedes. No, mejor eso no digo.
Y así ese mismo argumento utiliza Satanás ahora. Ahora. El mismo argumento, con que Dios os ha dicho, o sea, pone en duda la palabra de Dios. ¿Y ese no es pecado? ¿Qué es pecado? Juan. Es transgresión de la ley. En otras palabras, es decir, Dios no me ha dicho la verdad. O Dios me quiere que yo esté así. O Dios no me da libertad. Eso es. Ese es el pecado. Transgredir la ley de Dios. Y entonces Satanás lo que hace, con que Dios os ha dicho. Pero no es así, pe. ¿Tú sabes lo que puede llegar a ser Calito? ¿Usted sabe el dinero que puede tener usted si hace ciertas cosas? A mí me dijeron, yo ya soy bachiller en administración y hace 2 años salió el cambio de nivel, ¿no? Y habían solo 3 plazas. Una en Lima nomás y las 2 en provincia. Y yo quería la de Lima, pues yo no me voy a ir de provincia. Y me dijeron, esta plaza tiene un precio. Esta plaza tiene un precio. ¿Usted cree que no me dio mi tentación? Y entonces yo dije, ¿y cuánto es el precio? Una mano. O sea, no 50 soles, 5.000 soles. 5.000 soles y yo al toque. O me hago un préstamo, ¿qué cosa? Porque usted sabe lo que yo puedo llegar a hacer. Y eso hace Satanás, hermano. Eso hace Satanás. Como que Dios nos ha dicho, pero tú no sabes lo que puede llegar a hacer. Si te obedeces a Dios. En Proverbio, no sé en qué proverbio dice así, el impío soborna al justo para pervertir su camino. Eso es el impío. Soborna al justo, dice, para pervertir su camino. Eso es lo que yo iba a hacer si le daba los 5.000 soles y me da el puesto. Pero ¿qué estoy haciendo? Creando corrupción, pervirtiendo el camino del Señor y pecando yo contra Dios. Pero eso hace Satanás. Con que Dios os ha dicho, no, puedes hacerlo, hermano. Si puedes tener la oportunidad, nomás. ¿Para qué vas a despreciar la oportunidad? Ese es el pecado que Satanás ha utilizado y lo sigue utilizando hasta ahora. Y nosotros, tontamente, le hacemos caso. Por eso que estamos pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y venimos siempre arrepintiendo. Y Dios, claro, en su misericordia y amor, nos perdona, ¿no? Porque dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y para siempre es su misericordia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Abusamos de esa misericordia de Dios porque seguimos poniendo oído al diablo. Con que Dios os ha dicho, con que Dios ha dicho. Y seguimos. ¿Me dan cuenta? Si les digo yo, demuéstralo, a ver. Pues yo, ¿por qué tengo que demostrar? Pues eso Jesucristo dijo, en caso de pan no es más vive el hombre. De la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que yo soy hijo. ¿Para qué tengo que demostrarte? Eso es lo que no tenemos que hacer. Es la palabra de Dios la que prima. Por eso él dijo, no de pan nada más, sino de la palabra. Si Dios dice que yo soy santo, ¿por qué tengo que demostrarte que yo soy santo? Simplemente vivo como santo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y no tengo que demostrarlo a nadie. Simplemente vivir conforme a lo que Dios me guía a mí. ¿Cuál es la segunda parte? Vamos a la segunda parte. Seguimos en el capítulo 4 de Lucas. El diablo entonces lo llevó a un monte y le mostró en ese momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero, se lo doy. Él le está diciendo, aquí está apelando a qué? Del hombre, al deseo de ser más, a la codicia, a eso está apelando él. Mira todo lo que hay acá. Mira,
Y todo esto te lo doy. Simplemente arrodíllate nomás y ya. En los negocios, yo tenía un profesor que me dijo, hay una moral y una ética, dice que nosotros debemos ser honestos. Pero él me dijo así, en los negocios no existe eso, porque en los negocios todo tiene su precio. Esa es la palabra que utiliza. En los negocios todo tiene su precio. Y es cierto, todo tiene su precio, porque todo ha costado algo, ¿no? Pero si eso lo trasladamos a la moral y la ética, ahí no debe haber eso. No debe haber eso. Porque ya eso sería corrupción. Cuando bueno, mi amigo, él dice, hermano, cuando yo salí de la policía, él es cristiano, él pertenece a la asociación de policías y del ejército cristiano ahí de Radio Pacífico. Y él me dice, hermano, yo cuando salí de la policía, yo salía a poner justicia, respeto, salía, como dice nuestro lema, disciplina, honor y lealtad, hermano. Esa es mi idea. Pero cuando yo ya comencé a ejercer esto, vi que el coronel nos mandaba a la calle a cobrarle y teníamos que darle una parte. Que cuando chapaban a un choro, ahí mismo negociaban para hacerle un algo y que el juez lo pueda soltar. Porque todo tiene, el mismo se va preso. Por eso es que estos sinvergüenzas roban, ¿para qué? Si vas a robar, te roba bien, te dice, para que después puedas pagar a tu abogado. Porque en la justicia todo tiene su precio. ¿Y por qué todo tiene su precio? Porque la ambición del hombre lo lleva a eso. La ambición y la codicia del hombre, que quiere enriquecerse rápido, que quiere enriquecerse fácilmente, que quiere tener las cosas que tengo que sacrificarme. No, pero si lo puedo hacer por una vía más rápida, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacerlo? Si por aquí la tengo fácil y rápido, ¿qué le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo? Mira, todo este reino, todo esto, a ti si tú me adoras, está apelando a la codicia. ¿Qué hizo con Eva? Seréis, ¿cuál fue la oferta? Seréis como Dios. Esa fue la oferta. Esa fue la oferta. No, tú vas a ser como Dios. El mismo método lo sigue usando Satanás. El mismo método. La tercera parte. El 9. 4:9. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará a ti para que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. ¿A qué está apelando aquel? A ver, piensen, ¿a qué está apelando acá Satanás? Lean 2 veces el versículo, lean 2 veces el versículo, para que se den cuenta ustedes. Eso se llama la vanidad, a la soberbia humana, ahí está apelando él. Él dice, tú eres hijo de Dios, ya. Tírate abajo, ¿y sabes por qué?
porque tu Padre ha dicho que va a mandar a sus ángeles. Ese es el querer yo hacerme el importante. El querer utilizar a Dios como una forma de mi antojo, como una forma de mi conveniencia, para yo mostrarme superior o mejor que los demás. Sí, les digo yo, ahí tírate, pe. Porque mira, ¿sabes qué? Dice que Dios va a mandar y no da. Esa es la vanidad, esa es la soberbia humana, que trata de utilizar incluso a Dios para demostrar lo grande. Ahora, ¿eso no ha buscado el hombre siempre? Todo el mundo no quiere dominar al mundo. Todos no quieren ser más importantes que los demás. Todos no queremos ser las cabezas. ¿Quién quiere ser cola? Todos no queremos ser importantes y que nos aplaudan y que nos tomen fotos y que nos tiren pica pica. Todos no queremos eso. Y cuando eso no ocurre, ¿qué pasa? Nos sentimos marginados, nos sentimos mal, nos sentimos... Yo a veces no estoy de acuerdo cuando a veces se pide una ofrenda y después se dice, tal hermano dio tanto, tal hermano dio tanto, tanto. Pero como yo no tengo mucho, di 10 soles, entonces a veces a mí ni me nombran. Pero a ese que dio 1000 soles, a ese hermano y toda la cosa. A ver que venga adelante el hermano y sale ahí. Yo creo 1000 soles. Ese es lo que todo el mundo cae. Todos queremos ser. Y eso no está mal en el mundo de las cosas, pues, en el estudio, ¿no? En las finanzas incluso. Pero lo que está mal es que eso tú lo lleves a la parte espiritual. A veces yo cuando predico y los hermanos se me acercan, hermano, buena predicación, sacrificio. Pero a veces he predicado y nadie se me acerca y digo, ¿qué pasó? Y sabe, hermano, no debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Porque lo estamos ayudando al hermano a que caiga en orgullo a veces. No, guarda. Y, por ejemplo, cuando uno como cristiano ve esas cosas, ¿debe tomarlo como apreciación personal de uno o debe, no. O debe de repente expresarlo? Preferiblemente, hermano, preferiblemente mírate tú. Preferiblemente mírate tú. Por eso Jesucristo dijo, ¿no? Oye, tú que miras la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes un tronco ahí. Entonces, primordialmente es para mí, porque de repente yo también puedo estar así en eso, sino que el otro es más visible o es más grande que yo. Pero en el fondo es lo mismo. Ahora, no solo puede ser en la iglesia, sino en otros ámbitos también. Entonces, preferiblemente es que yo me vea a mí primero, porque la palabra, al ser expuesta, primero va a mí. Y entonces yo tengo que hacerme un autoexamen. Por eso el apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estás en fe. O sea, yo tengo que examinarme a mí frente a la palabra de Dios, cómo estoy yo. Ahora, claro, que si yo veo algo, puedo compartirlo, ¿no? Pero no con el deseo de poder crear una discusión o crear sino con el deseo de ayudar, ¿no? Por eso siempre cuando ocurre eso, mira, una de las personas que a mí me ayudó mucho fue porque ella cuando me quería a mí dar una situación me llamaba y me decía, hermanito, venga, usted no haga esto, o esto está muy exagerado, o esto así. Y entonces, pero me lo decía a mí, pues, ¿no? No, hermano, mira cómo está haciendo esto, el otro. No. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor, pero teniendo en cuenta siempre que la palabra primordialmente va a nosotros. Y yo tengo que examinarme a mí. Porque yo no puedo juzgar a los demás sin hacerme un autoexamen primero yo. Porque ¿quién soy yo? Si de repente, como dice, tengo una paja, él tiene una paja y yo tengo un tronco acá.
Entonces, primordialmente es yo. Después ya puedo compartir, ¿no? Cuando me refiero hermano, de repente no. Y luego que no ha sido difícil. Ya, no, sí, está bien, hermano. Yo creo, no, o sea, cuando estamos en una congregación, a diferencia de la gente, cuando van los nuevos, no lo digo por los nuevos, como usted menciona, ¿no? Es como, por ejemplo, particularmente a veces cuando en casa, ¿no? A veces, no sé si nos ha pasado, ¿no? Estamos los sobrinos Ya. y decimos, ¿no? Oye, a él dale, pero a él hacemos excepciones y le damos, de repente, otro tipo de regalo de mayor valor, ¿no? Entonces, a veces no es por el hecho de repente de que uno lo quiera, ¿no? De que uno lo quiera más al hijo del hermano, no es tal, sino es de repente porque ve la circunstancia, ¿no? La circunstancia del momento. Pero yo pienso que como cristiano uno hay cosas que a veces uno debe, en el amor de Cristo uno debería comunicar a veces, ¿cierto? No es como cuando a veces de repente alguna acción mía, una broma, una palabra, de repente se... Ha ofendido a alguien, claro. Lo que ustedes no llevan, de repente no estaba y decirle, ¿no? Claro. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y, no se debe hacer eso, hermano, porque estás creando ya, no, o sea, mire, yo he visto muchos hermanos cometer errores grandes, pero yo nunca he ido y le he chismoseado al pastor, ni nunca tampoco lo he comentado como algunos, hermano, te voy a contar esto para que oremos, ¿eh? No, porque eso ya es chismosería, ya, ¿no? No hago eso. Entonces, ¿qué he hecho yo? En algunas cosas me he hecho el loco porque tampoco yo sé que la persona se va a sentir mal, ¿no? Pero en otros casos sí he hecho. Por ejemplo, una de las personas que a mí me ayudó mucho en esto fue el pastor Carlos Cora, ¿no? Porque yo también era así, boca suelta a veces. Y utilizando ese método, no, hermano, te voy a decir, pero para que oremos, ¿eh? Y te contaba, ¿no? Pero no, la intención era siempre otra. Pero el hermano Carlos Cora en esa parte sí me ayudó. Entonces, lo que aquí él está utilizando es eso, es la vanagloria, es el que te luzca, que es importante, ¿no? Es como cuando una chica que llama la atención, ¿qué hace? Se pone su descote, su minifalda, ¿no? Cuando alguien quiere lucirse, ese hermano que una vez se compró un reloj cuando todos éramos misios, el reloj siempre se usa acá, a la izquierda, ¿no? Este se ponía a la derecha y venía a decir, hermano, ¿cómo estás? Me enseñaba ahí tu reloj, ¿no? Dice vanagloria, y otro hermano que se compró una zapatilla, ese tipo, una zapatilla Reebok, creo que era. Y los pantalones se usan así, pero él se puso los pantalones ahí, ¿no? Y cuando se sentaba, cruzaba las piernas y todavía hacía así, como diciendo, mire, ¿no? Hacemos eso, ¿no? A darnos lo importante en la mano. Y eso es lo que está haciendo ahí. Cuando, ¿sabes qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Quien quiera ser grande, ¿qué cosa tiene que hacer? Quiera ser primero, ¿qué tiene que hacer? El último. Y él mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, el más grande, dicen, en el reino de los cielos no es el que van y lo sirven y le dan como el rey. El más grande en los cielos es aquel que sirve, que es un siervo. Pero el diablo te dice lo contrario. No, si tú puedes ser grande, pues es importante, ¿por qué? Te dice así, ¿por qué vas a ser un pobre diablo? No, te dice así, un pobre diablo. Entonces, estos tres argumentos, directamente, hombre. Ahora, eso fue lo que hizo con Eva. Vamos a Génesis capítulo 3 ahora, para que veamos la descripción. Miren el versículo 3:6. Ahí están los tres elementos que estamos viendo. Primero, le dijo así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, lo mismo, ¿no? Come, está con hambre, pues la pierden pan para que coma. Pero ella le dijo, no, es bueno para comer. Jesucristo rehusó eso, pero ella vio y dijo, no, es agradable para comer. Y nuestro Señor Jesucristo era peor todavía porque él estaba de 40 días de hambre. Eva no, Eva tenía todo para comer.
Y ella que hizo, vio y dijo, ¡ah, qué rico, qué sabrosa! Ahora no hay manzana, así que muchos dicen manzana, no hay manzana. El primer punto. El segundo punto, árbol codiciable. Ahí está la codicia que estábamos viendo antes, la codicia, la avaricia. ¿No? ¿Para qué? Para que seas como Dios, pues. Aquí dice alcanzar los días, pero lo que él le había dicho primero es para que seáis como Dios. Y entonces ella dijo, uy, eso es lo que ocurre cuando adornan los escaparates ahí en las tiendas y las chicas pasan. ¡Ay, qué lindo ese vestido! Y está de oferta, mira cómo lo han bajado ahí. Mentira, te han puesto nomás la etiqueta ahí. ¿No? ¿O cómo va la publicidad? La publicidad no va a venderte, la publicidad va a mostrarte lo que tú puedes ser si te pones eso. O lo que tú puedes llegar a hacer si eso te lo pones. O lo que vas a alcanzar si tú tienes eso. Entonces, por eso que en la publicidad de la cerveza sale un muchacho ahí con su cerveza en la mano, pero al costado tiene un montón de chicas y con una música estridente y contento el hombre tomando su cerveza. Y ahí está todo. Entonces, uno ve eso, qué agradable, yo quiero hacer eso. Pero nunca te muestra la cantidad de alcohólicos, nunca te muestran la cantidad de enfermos de cirrosis que están en los hospitales. Nunca te muestran los efectos que el alcohol tiene en las familias, de personas que se gastan toda la plata y a sus hijos no le dan. Eso no te muestran. Pero sí te muestran al muchacho que está tomando y con chicas y con buena música y todo eso, pero nunca te dicen cómo debe ser el fin de ellos. Y así son la publicidad. Están apelando a lo mismo acá. Te muestran todo como a Eva, ¿no? Su hijo agradable para... Es lo mismo que está usando Satanás ahora cuando te muestra que ahora ya tú puedes cambiarte de sexo si quieres, que tú puedes, si quieres crees en Dios, si no, si tú qué, pues tienes la libertad ahora de hacer lo que quieras, ya no hay problema, ya puedes tú divertirte, puedes hacer lo que quieras, eres libre. ¿Para qué te vas a restringir? Porque si tú te restringes te vas a traumar. ¿Para qué te vas a negar? ¿Sabes lo que va a pasar si no tienes relaciones sexuales? Te vas a volver catatónico. Te van a salir chupos aquí en la cara. Eso nos dicen a nosotros. Y nos muestran un montón de cosas que no es cierto, pero ¿para qué? Pues es atractivo eso. Ahí viene el problema cuando no discierne la persona con la palabra de Dios el engaño de Satanás. Y por último, ¿qué le dice? Algo algaciable para alcanzar sabiduría y tomó y comió. Ahí está el problema. Ahora, en una forma magistral, ya con esto acabo también, en una forma magistral e interesante, Juan, primera carta de Juan, nos describe eso. Y ahí están los tres elementos que Juan te dice que tú debes preocuparte. Vamos a primera de Juan, capítulo 4. Y Juan, en una forma magistral aquí, nos lo va a aclarar este punto. Primera de Juan 2.15. A ver, léanlo hasta el 17. Ya. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, ¿los tres o no? Primero, 16, porque todo lo que hay en el mundo, primero, ¿qué son? Los deseos. ¿Dónde empieza el deseo? No, pero primero, antes de... No, pero en el caso nuestro sí. El deseo empieza en nuestra
concupiscencia. A ver, vamos a aclarar bien este punto, ¿ya? Santiago capítulo 1. Pero no le vaya mucho acá porque vamos a seguir acá. Dice el 1.12, yo lo voy a leer, ¿ya? Santiago 1.12. Dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? Lo que el diablo utiliza. Su arma del diablo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿qué viene lo interesante? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, y ahí está el proceso, ese es el proceso, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? No es una enfermedad. Deseos malos, porque hay deseos buenos también, pero concupiscencia en la semántica de la palabra es tener deseos malos o inclinaciones malas que van contra la palabra de Dios. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propio deseo, de su propia naturaleza que está en su corazón, él va a ser tentado, va a tener deseos. ¿Cómo empieza la pornografía? Los muchachos caen fácilmente en eso. El deseo sexual. ¿Por qué? Porque a partir de los 13 años, 13, 14 años, ¿qué empieza en el hombre o en las mujeres? En el hombre las testosteronas comienzan a correr, pero 100 por hora. Y en la mujer, a partir de los 12, 13, creo, empieza ya, ¿no? Cuando empiezan a crecer los vellos públicos, cuando a las chicas le comienzan a salir los senos, ese es el momento donde el deseo sexual comienza a aflorar. Pero ese deseo debe ser controlado, debe ser enseñado, debe ser tratado. ¿Pero qué hace la pornografía? Te lo estimula, te lo estimula. Y entonces como tú estás con toda esa brota, te pone... Te lo dan en bandeja. Y ahí viene el problema. Porque te adicta a eso. ¿Y dónde empieza? En el deseo. En el deseo. Y todos, hermanos, tenemos malos deseos. Solo que tenemos que ser controlados. Y Santiago va a decir, no es malo ser tentado. No es pecado ser tentado. ¿Cuál es el pecado? Es ceder. O sea, que yo sienta deseo por una mujer y le puedo decir, oye, ¿cuánto quieres? Eso no es malo. Malo es que yo ya me deje arrastrar por eso y haga. Claro. Que yo envidie a alguien porque tiene estas cosas y yo se lo voy a robar. O que yo me aproveche de otras cosas, ¿no? El mal deseo. Entonces, ese deseo mal me hace ya carburar en la mente, pensar cómo lo voy a realizar. Y entonces lo que está diciendo aquí Juan, ahora volvamos a Juan, mira, de su propia... Vamos a terminar esto, ¿ya? Cuando cada uno, estamos en el 13, cuando alguno es tentado, no, el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y... esa palabra seducción significa... hechizado. Esa palabra significa así, como que estoy hechizado, estoy así ya como... Por eso que la persona seducida ya no piensa, ya no razona. Ha anulado su razonamiento. Por eso cuando alguna chica le dice, oye, pero ese muchacho no te conviene, es un vago, es un... Pero estoy enamorada. Pero te están diciendo, pero ya eso se llama seducción. Tú eres casado, sabes que no debes andar con otra mujer ni estar cochineando con nadie. Pero... ¿Ya? Entonces, ya la seducción empieza así. La seducción es algo que ya anula tu razonamiento, hermano. Ya la fase final... para que ya caigas en la tentación, es que ya estás seducido. Y ya no razón. Tú sabes que eso es malo.
Tú eres cristiano, sabes que la palabra dice eso, pero lo vas a hacer porque ya no razonas. El deseo ha anulado el razonamiento y que ya no tratas tú nada. Y ya cuando caes en eso ya es trágico ya, porque ya a veces ya no se puede tampoco ya. Mira. Yo tenía un amigo que, bueno, ya murió, lo atropellaron ahí. Un amigo de mi barrio cuando yo vivía en el Rima, y él se metió a la droga, de muy muchacho. No tenía plata, iba donde su mamá y le robaba las anfetaminas, los Valium, los Qualugues, ¿no? Los diazepam. Con eso se drogaba. Yo después, menos mal que me quité del barrio, ¿no? Pero un día lo encuentro ahí en la Costa Verde, pero así como loco, todo cochino. O sea, que yo lo veo, sí era. Cerco a él, pidió, oye, Pitacha, ¿qué? Me mira, pues no me conoce. Ah, tú eres pescado, me dice, a mí me decían pescado. Hola, digo, ¿qué tal? Oye, hermano, pucha, qué gusto de verte, me dice acá. Oye, ¿no tienes ahí? Te quiero, estoy con hambre, me dice. Ya vamos, pues fuimos ahí, nos comemos un sándwich. Y el hombre era adicto ya. Y yo le decía, pero hermano, ¿pero por qué no dejas esta vaina? Le digo, vas a seguir así, sabes que vas a morir así, hermano. Y él, ahí está la parte final de la concupiscencia. Y él me dijo así con sus palabras, me dijo, puta, cuñado, yo quiero dejarlo, pero no puedo, me decía. Y me dijo, o sea, ya había caído en el nivel máximo ya. En el nivel máximo de la adicción ya no podía. Su mamá le han mandado a los centros de rehabilitación, le han hecho transfusión de sangre y toda esa vaina, pero ya no podía. Ya. Y él me dijo así, puta cuñado, yo quiero dejarlo, pero no puedo, me decía. Como predestinado ya a morir. El que lleva la concupiscencia primaria. Por eso es que no debemos cortar de raíz al comienzo. Si tú dejas que eso siga, tarde o temprano vas a caer y eso te va a arrastrar después. Sigue diciendo Santiago. Atraído y seducido, el versículo 14 y el 15 dice, entonces, ¿qué pasa? La concupiscencia, o sea, el mal deseo, después de haber concebido, ¿qué cosa hace? El pecado. ¿Qué estamos hablando? El pecado. ¿Y qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? La muerte. Eso es lo que le pasó a mi amigo Pitacha. Maestro, una aclaración. Sí. ¿Es mal deseo el que uno tiene o es tu propia naturaleza? La propia naturaleza, pero se manifiesta en un deseo. O sea, yo soy malo, pero ¿cómo demuestro que soy malo? A través de lo que hago. ¿Ve? Y eso es un deseo. ¿Ve? La envidia. ¿Dónde empieza la envidia? En querer tener lo que el otro tiene. Y eso es un mal deseo. La codicia, ¿dónde empieza? En querer tener más de lo que tengo. Pero ese es un mal deseo. Ahora, no es malo desearse mejor o de tener pues mis comodidades, no es mal, pero el problema es cuando eso lo trato de llevar a través de caminos errados o rápidos. Por eso, cuando tú ves pues, que alguien de noche a la mañana, pucha, que se compró una casa, un carro, y te dice, ¿dónde? ¿Cómo lo hace? Como decía ¿Y cómo lo hace? ¿No? Y todos buscamos eso, ¿no? Todos buscamos los atajos, ¿no? Todos buscamos lo fácil. Ese es mal deseo, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero si yo digo, no, yo voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a esforzarme, voy a sacrificarme, ese es un buen deseo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con lo que Dios dijo, ganarás el pan ¿con qué? Y en el pan está tu casa, tu carro, tu comodidad, todo, ahí está. Pero si yo quiero saltarme de eso, y para lograrlo eso comienzo a engañar, a estafar, a aprovecharme del inocente, todo, ese es mal deseo. Con una actitud buena, pero es un mal deseo. Entonces, ¿qué produce después que ya lo he consumado? La muerte. Y eso no le pasó a Eva. Agradable a los ojos, pasar sabiduría. Y tomó y comió. Ahora vamos a Juan. Y ya
Y acabamos con esto. Primera de Juan. Y él está mostrándote ahí lo mismo. Como previniéndote acá de lo que, si tú no pones atención a esto, XVI, porque todo lo que hay en el mundo empieza, los deseos. ¿Qué cosa es concupiscencia? Malos deseos. Malos deseos. Estamos en Juan 2, 14. No, perdón, Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, ¿no? Los deseos, los malos deseos, o sea, la concupiscencia, a eso va a ir a apuntar todo, la publicidad, todo lo malo está apuntando a eso. Los deseos de la carne, ¿los deseos de qué? De los ojos. Y dice que Eva miró y vio que era un fruto agradable, le dijo. Ahí está el deseo de los ojos. ¿Qué hizo con Jesucristo? Mira, todo este reino, toda esta riqueza yo te lo doy a ti. Deseo. Y lo mismo que van a hacer con ustedes. Y por último, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria? Claro, el que quería hacer. A Eva, ¿qué le dijo? Vas a ser como Dios. ¿Qué le dijo a Jesucristo? Demuestra, tírate, porque ahí van a venir y macho, vas a ser tú Superman, ¿no? Los tres medios que va en la tentación, Satanás los sigue usando ahora, igual. Con el título de que con que Dios os ha dicho. Ese es el título que pone Satanás. Con que Dios os ha dicho. Ah, con que dice esto. No. No puedes tú vivir así. Vas a ser un triste, como cuando yo me convertí, mi amigo me dijo, oye, te has metido ahí, pucha, que no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes salir con chicas, pucha, qué triste va a ser tu vida. Eso fue lo que me dijeron. Haciéndome creer de que la vida cristiana es una vida de monje, es una vida como los anacoretas, ¿no? Y por eso es que los muchachos no quieren venir, ¿no? Por eso es que los muchachos muy poco vienen. ¿Quiénes son más los que están acá? Los viejitos. No, mi hermana. No. O en la iglesia, lo que yo he visto a lo largo del tiempo que tengo en la iglesia, hermano, empiezan en la escuela dominical, ¿no? Los chiquitos vienen ahí, se aprenden su texto y se aprenden sus canciones y todo. Llegan a la adolescencia y comienzan a ir. Porque la vanidad del mundo y el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida lo atrae, lo jala. Y si ese muchacho no está bien cimentado, si ese muchacho no ha sido bien instruido, pues lo perdimos, ¿no? Lo perdimos. Y eso es lo que pasa a veces, ¿no? Gracias a Dios, bueno, no tenemos muchos adolescentes, pero ahí estamos con un poco, ¿no? Jóvenes, pocos. Pregunta. ¿Es natural que un siervo de Dios, un hijo de Dios, esté bien durante algunos años, luego vaya, caiga en el pecado, esté en el pecado, regrese, se arrepiente genuinamente y después de algún tiempo, varios años, vuelva a caer hasta muy bajo y luego regresa nuevamente? Esto es un episodio, una historia natural de la cristianismo. Sí, sí es. Es algo normal, es algo que se debe entender. No es normal, sino que es algo que sucede. Pero si sucede con todo, entonces es normal. No, es que no todos, pero no todos. Por ejemplo, sucedió con David, sucedió con Salomón, sucedió con los grandes, ¿no? Pero vemos en el medioevo, vemos en la época moderna, en la época actual, y sigue sucediendo. Entonces, ¿es normal? No es normal. Porque si yo soy cristiano, siempre ocurre, ¿eh? Escucha, si yo soy cristiano, lo normal es que yo viva como Dios, por eso soy cristiano. Tú eres hombre, lo normal es que vivas como hombre.
Ya, yo soy cristiano, lo normal es que yo viva como cristiano. ¿Qué es lo anormal? Que yo me diga ser cristiano y no viva como cristiano. ¿Qué es lo anormal? Que tú seas hombre y no vivas como hombre, o no actúes como hombre. Eso sería lo normal. Entonces, lo anormal no podemos legalizarlo porque es anormal. Pero se da, ¿por qué? Porque nos descuidamos primero. Segundo, porque no tomamos en serio a Dios o su palabra. Por eso es. El problema no es, porque Juan lo va a decir ahí, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. El pecado no se enseñorea de nosotros. Ni presentéis, dice, vuestros mismos al pecado como instrumento de iniquidad, sino más bien a Dios como instrumento de justicia. Juan va a decir ahí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, no es normal, pero sí se da. ¿Por qué? Porque nosotros, en el proceso de maduración, en el proceso de crecimiento, vamos a tener nuestra caída, vamos a tener nuestros rebalones, vamos a caer de todas maneras. No, no es normal. O a ver, corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, no es normal que una persona durante su vida tenga fiebre. No es normal. Pero durante la estancia de su vida, claro, se puede va a padecer de fiebre. Enfermedades, claro. Niño, adolescente, Ahora, no es normal que conviva constantemente. No, pues claro. Pero claro, va a suceder. va a suceder. Entonces, lo que yo entiendo es que en la vida cristiana uno puede buscar la santidad, como lo han hecho los grandes patriarcas, pero aún en la búsqueda de su santidad y de agradar a Dios, por la propia condición, naturaleza humana, va a flaquear, va a caer y va a regresar. Pero muchas veces decimos, ¿cómo es posible que el hermano haya hecho esto? Pero debemos entenderlo que es un periodo que... Claro, claro. ¿Por qué? ¿No? Porque tú también puedes caer, pues. Claro. Yo también puedo caer. Pues, Por eso, si ustedes para ven... no escudarnos en ello, No, para por supuesto. pecar. Eso es lo que Por tenemos supuesto. mucho cuidado. Por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, dice, ¿no? Si tú ves a tu hermano que ha pecado, ¿no? ¿Qué debes hacer? Dice, ve con espíritu de mansedumbre y corrígelo, hermano, dice. Corrígelo. O sea, o ayúdalo, ¿no? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que tú también algún día vas a necesitar de que alguien venga y te ayude y te predique y te traiga otra vez al camino del Señor. Entonces yo no puedo romper el puente que algún día yo también tengo que cruzarlo. Por eso es que nosotros no podemos, el hermano pecó, ya es hermano, yo ya sabía, ya no podemos hacer eso. Eso. Sino debemos ir al hermano. Y Juan lo va a decir ahí, ¿no? ¿No sabes tú que quizás tú puedes ir y salvar un alma, dice? Que el diablo lo ha engañado. Porque el amor, el amor al prójimo está incluido el hermano tuyo. Y el hermano es el que a veces más necesita de tu ayuda, no de tu crítica, no de tu indolencia, ni de tus chismes. Lo que ese hermano necesita más es que uno vaya y lo anime, lo aliente y lo traiga otra vez al brazo del Señor. Porque eso ha hecho Cristo con nosotros. Eso ha hecho Cristo con nosotros. ¿Cuántas veces eso es lo que le dijo Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? ¿7? Oye, ¿cuántas veces yo te he perdonado, Luis? A ver tú. Claro. Si no hay límite, entonces ¿cómo yo voy a poner, no, hasta aquí no me hermano, ahora sí, ándate al mundo ya? No, claro, claro. Ahora, pero esto está apuntando a nosotros. O sea, tú has tomado un hermano, pero esto en realidad está apuntando a nosotros. ¿Cómo está apuntando a nosotros? A que este conocimiento me sirva a mí ahora para yo darme cuenta cómo estoy viviendo, y también para que me sirva a mí como un escudo cuando ya viene el diablo y me pone en la tentación. Ya yo sé cómo actuar y ya sé las artimañas del diablo y sé cómo él opera. Y cuando yo veo algunas cosas que no está bien, yo tengo que salir de ahí.
O como dice Santiago, resiste al diablo para que se vaya. Pero no puedo estar jugueteando con el pecado. No puedo estar en un pie en el mundo y un pie en la iglesia, o no puedo estar cortejando el pecado en ninguna de sus formas, porque tarde o temprano voy a caer. Tarde o temprano voy a caer. Por eso es que nosotros debemos estar en una dependencia absoluta de Dios en todo. Porque solo Él puede ayudarnos. Porque solo Él nos da el poder para vencer el pecado. Yo no. Yo muchas veces quise hacer eso, hermano. Y caí muy rotundamente. Porque no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos da la fortaleza, nos da la energía, nos da el poder. Así como Hitman que saca su espada, ya tengo el poder, pero está en la espada. Yo también digo, ya tengo el Espíritu Santo, que Él me da el poder para repeler y echar fuera todo aquello que está mal. Pero eso viene cuando yo voy creciendo, madurando. A eso es lo que queremos llegar nosotros. Por eso es que están acá ustedes. Por eso es que ustedes tienen que leer la Biblia y tienen que mantener una vida de comunión con Dios. Porque si nos descuidamos de esa vida de comunión con Dios, si nos descuidamos de nuestra relación con Dios, invariablemente a Satanás te va a sacar la mugre. Eso ténganlo por seguro. Porque a Satanás no lo vas a ganar con tu sabiduría, con tu viveza, con tu experiencia. No, no. La única forma en que Satanás corre es cuando ve a Cristo en ti y activo. Y nosotros tenemos que, ahora que sabemos esto, tenemos que vivir esa performance de vida cristiana, porque si no estamos expuestos. Y San Pablo lo dijo, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu capacidad, en tu sabiduría. No, hermano. Cuando esos drogadictos se meten a fumar o a la droga, ellos no piensan que van a acabar así. Ellos piensan, no, algún día yo lo voy a dejar. Cuando alguien le saca la vuelta a su mujer, no piensa que va a tener problemas, sino dice, no se van a dar cuenta. Cuando alguien roba algo, no se dice que me van a descubrir, sino dice, la voy a hacer bien para que me... O sea, todo eso es parte de la concupiscencia, en que te ciega los resultados de la trascendencia y te hace ver solo lo inmediato y lo placentero que puedes tener en ese momento. Y así es como opera Satanás. Bien, ¿alguna pregunta? Terminamos. Bien, la otra semana vamos a ver ya con mayor detalle los efectos que tiene el pecado ya y la trascendencia que lleva el pecado. Esas dos cosas vamos a ver la próxima semana. Vamos a poner de pie, hermano, y dar gracias a Dios. Cuando nosotros vemos al pecado como es el pecado, y como Dios nos lo muestra, no vamos a estar jugando con el pecado, hermano. No, porque por nuestro pecado es que murió Jesucristo. Por nuestro pecado es que Él tuvo que morir en una cruz y derramar su sangre por tu pecado, por nuestro pecado. Y no podemos estar jugando con eso. Porque la trascendencia de eso es terrible, hermano. Es terrible. Y aunque Dios nos perdona, muchas veces las consecuencias las tenemos que arrastrar por toda la vida. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y al ponderar tu palabra, nos hemos dado cuenta, Señor, de lo dañino y lo perverso que es el pecado y los efectos que él tiene en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santidad. Ayúdanos a guardar y respetar tus palabras, tus mandamientos, tus decretos, para que así, oh Dios, vivamos conforme a tu verdad, Señor. Danos la sabiduría necesaria para aprender y conocer tu palabra, pero también, Señor, para aplicarla en nuestra vida diaria, Señor. Estamos expuestos a muchas tentaciones. El mundo ofrece muchas cosas, Señor, y el diablo está pervirtiendo todo lo bueno, haciéndonos creer que eso está bien cuando está mal, Señor. Danos sabiduría y discernimiento espiritual para darnos cuenta, Padre, cuando el diablo nos está tentando o nos está queriendo engañar,
para no caer igual que Eva, Señor, y que seamos firmes en tu palabra y en tu amor. Gracias te damos, Señor, lleva con bien a mis hermanos, guárdalo de todo mal y bendice su vida, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.